Jacobo dijo, la realidad, como la percibimos, es el resultado de la interacción de nuestro campo neuronal, nuestros pensamientos en realidad, que es muy veloz, una interacción con el campo cuántico, el de todas las posibilidades, él lo llama latiz. Vale, pues entonces eso es algo interesante a trasladar a todo aquel que vea este vídeo. Tu realidad está siendo creada por tus pensamientos, por si tienes más rigidez o menos rigidez, tienes una visión más abierta, más flexible de la realidad, de ti mismo. Es muy importante hablar de la percepción humana. Tendríamos que empezar por cuestionar esto, la idea que tenemos de la realidad. Totalmente. Tendríamos que empezar por eso precisamente, porque la realidad es de tipo holográfico, es un holograma. Hemos crecido con esta idea de que lo que vemos es real, es sólido, que está ahí, pero los últimos años, con esto del desarrollo del internet y la expansión del conocimiento de la parte de la física cuántica, hemos llegado a la conclusión de que hay algo afuera, pero no sabemos exactamente lo que es. Percibimos solamente una pequeña parte de lo que hay afuera. La luz, por ejemplo, solamente percibimos un rango del espectro de luz, de las ondas electromagnéticas, del sonido, y entonces hemos crecido con la idea en general de que lo que percibimos es lo que hay, pero afuera hay mucho más cosas. Bueno, es que, como decía Platón, que a mí me llamaba mucho la atención, Platón decía, los sentidos nos engañan, y yo cuando leía a Platón decía, ¿a qué se referirá? Platón era un iniciado, se había formado en las escuelas de misterio de Egipto. Sí. Allí, en esas civilizaciones antiguas, había mucho. Entonces, lo que hay que trasladar a todo aquel que nos vea o que escuche esto es que la realidad está siendo totalmente proyectada por ti, por, digamos, tus filtros, por el nivel de percepción, tu software está creando tu vida. Entonces, cuando tienes una vida, que esto es importante, que te está como dando vueltas una y otra vez, los mismos aprietes, los mismos conflictos, las mismas vivencias, pues es interesante darnos cuenta de que nos está llevando a una especie de callejón sin salida, la vida, para que hagamos chaf, de repente hagamos ese clic y nos demos cuenta de que todo en realidad puede ser distinto. Y entonces nos lleva a un cuestionamiento. Es decir, a mí lo que me apetece mucho lanzarle a la gente en este momento de evolución humana es ¿por qué estás tan seguro de que todo es como tú crees que es? Así es. Sí, cuando hay diferentes formas de interpretar lo que estamos viendo. Y de hecho, una prueba de que la realidad es algo diferente a lo que creemos es que los científicos se pasan la vida investigando la realidad, una parte de la realidad. Y esto tiene que ver con que nuestros sentidos tienen limitantes para percibir lo que hay afuera. Son limitados. Hablamos de que hay un campo de posibilidades a partir del cual estamos creando nuestra realidad. Y bueno, yo comento, yo sostengo que hay tantas realidades como seres humanos hay en la Tierra. Sí, sí, totalmente. Cada quien vive en una realidad. En una diferente línea de tiempo. Así es. ¿De acuerdo? Pero es que hablar de la realidad que es de tipo holográfico, es muy interesante esto. Y de hecho, si te resuena el tema, a cualquiera de las personas que nos escuchen, investiga sobre ello. Es decir, todo es, la llamada realidad es una proyección de nuestra conciencia, de nuestro sistema de percepción. Sí. Entonces, cuando tienes una vida con muchos conflictos y con muchas cargas, entonces es que necesitas darte cuenta, o sea, te está hablando la realidad. Eso es muy importante. La realidad nos está hablando constantemente, en aprietes, cuando hay mucha carga existencial, muchos llamados problemas, nos está como dando toques. ¡Ah, despierta! ¡Ah, despierta! ¿Y qué ocurre? Que mientras una persona se mantiene rígida en su mirada, con su percepción sin mover, esa rigidez le está limitando sus potenciales de vida. Así es. Bueno, y algo que a mí me gustaría comentar, de todo lo que estamos percibiendo, de lo que estamos percibiendo, creemos que estamos percibiendo, el 90% es información recordada. Es información que nuestro cerebro saca de nuestros recuerdos y nos está presentando una realidad. De ahí que es importante que revisemos
las creencias que tenemos grabadas, que tenemos guardadas. Si cambiamos nuestras creencias, podemos percibir algo diferente a lo que estamos habitualmente acostumbrados. Totalmente. Es decir, nosotros hemos vivido hasta ahora condicionados creyendo que somos un sistema cerrado, ¿sí? Un sistema cerrado. Y resulta que no somos un sistema cerrado. De hecho, en el desdoblamiento del tiempo llegamos a asumir que somos un sistema abierto, con un infinito potencial. Por lo tanto, para digamos, avanzar en nuestra vida y sobre todo resolver problemas, no se trata de tirar del pasado. El pasado es todo ese acervo de conocimiento o todo lo que sabe nuestra mente consciente, sino que el gran logro y lo que proponemos es saber permanecer aquí, en el ahora, en el presente, vaciarnos, que esto es todo un arte, Sí. dejar de validar lo que dice la mente, que siempre te viene con creencias, como tú has dicho, enfocadas en el pasado, y permitir que en este instante surja algo nuevo. Ahí está el poder creador del ser humano. ¿Qué pasa? Que todo esto es muy novedoso. De hecho, esta metodología de Sí. cómo creamos la realidad nos la deberían de dar en el colegio. Sí. Hablar de las creencias, hablar de nuestra percepción humana, es básico, porque no todos percibimos igual y porque esto tiene la trascendencia fundamental para la vida que estás viviendo. Sí, así es. Y bueno, lo importante también destacar que vivimos en dos mundos al mismo tiempo, en el mundo físico y en el mundo mental, y cómo los dos están conectados, a diferencia de lo que nos han dicho, de que la realidad es una cosa y que la mente es otra cosa. Todo es un sistema armónico que está conectado, y muchas veces lo que estamos pensando está generando lo que estamos observando en la realidad. Por supuesto. Y para eso es interesantísimo comprender el desdoblamiento del tiempo. El desdoblamiento del tiempo es comprender cómo se crea y se estructura el espacio-tiempo, cómo creamos la realidad. Entonces tú lo has dicho, el plano físico es el más lento, el más denso, pero hay un plano mental que es más rápido y que además cuando pensamos y sobre todo validamos ciertos pensamientos, por ejemplo, la vida es una lucha, la vida son problemas, yo no tengo salida, ese tipo de pensamientos cuando los estamos validando, en realidad estamos creando y recreando la misma vida, eso es nuestra vida todo el tiempo, repitiendo, efectivamente. Esto es tan importante saberlo que, bueno, habría que ponerlo en un cartel de neón enorme para que la gente se dé cuenta, ¿no? Las personas, que así como estás pensando, los pensamientos a los que tú le estás dando validez, estás creyendo, eso va a ser tu vida. Si tú crees que la vida es un valle de lágrimas, se te va a manifestar eso. Así es. Sí, y algo importante, que muchas de las creencias que tenemos, que nos están dirigiendo, en realidad no son nuestras. Claro. Vienen de años, vienen de nuestros antepasados, de muchas generaciones atrás, sumadas a las experiencias nuestras, y entonces de ahí que de repente actuamos de cierta manera sin saber por qué. Claro. Nos están creando la realidad nuestros ancestros, el inconsciente. O te lo está creando el telediario, el noticiero, te lo está creando la gente, la élite del mundo. Ojo, élite del mundo que sí sabe cómo se crea la realidad. Es decir, las personas que están al frente de las corporaciones, los bancos y todo este mare magnum, toda esta gran... los holding, esas personas, los que llaman me da risa el nombre, Illuminati, ¿sí? Son personas que saben cómo se crea la realidad. Entonces, el ser humano necesita cuestionarse, vuelvo otra vez a la palabra. ¿Por qué crees que tu vida es esto y que no puede ser de otra forma? ¿Por qué estás tan seguro de que todo es así y que es A, B, C, D? En España decimos sota, caballo y rey, y que no hay más margen de maniobra. Pues es que esto no es cierto. La vida nos empuja, porque es inteligente, hay que decirlo. Es un entramado inteligente la vida. Nos empuja a veces a verdaderas crisis y a estar muy agobiados para ver si efectivamente ese clic, esa nueva percepción o ese darse cuenta ocurre. Sí, así. Bueno,
Esto de darnos cuenta tiene que ver con ir al fondo de las cosas, ¿no? Porque no basta simplemente con creer las cosas de manera superficial. Necesitamos ir a buscar las creencias que están generando lo que estamos percibiendo. De ahí que muchas veces el pensamiento positivo se le critica porque dice, bueno, si pienso positivo ya mi vida va a cambiar. Yo digo que es una parte, pero tenemos que ir a buscar las creencias que están en lo profundo de la mente. Y lo importante de eso es que una vez que sepamos qué creencias están en el fondo de la mente, la podemos modificar, porque todo pensamiento tiene un efecto en el cuerpo. Siempre. Si yo me creo capaz de hacer algo, mi cuerpo va a responder para que yo sea capaz de hacer algo. Si creo que no soy capaz de hacer algo, mi cuerpo también va a adoptar esa creencia, esa respuesta ante ese pensamiento. De ahí la importancia de tener creencias empoderantes, de empoderarse, de ver las cosas desde el lado positivo, pero además de verlas desde el lado positivo, ir a la creencia que está generando esa respuesta en el cuerpo. Bueno, para eso es interesantísimo practicar cada vez más la atención, sí. Porque vivimos en automático. Sí. Las personas ahí fuera, todos estamos como corriendo, con prisa. Entonces, activar la atención, porque la atención crea, sí. Y también empezar a manejar la intención. Sí. Porque cuando a una persona le das la información de que está creando su vida desde su intención, sí. Profunda, también tiene mucha importancia. Sí, así es. Pero tú dijiste ahorita algo muy importante, que es la parte de que estamos viendo en automático. Y bueno, como un dato que yo quisiera hablar, que quisiera decir, el 95% de lo que hacemos en un día es automático e inconsciente. Ahora mismo estamos siendo conscientes solamente de un 5%. Estamos ocurriendo más cosas a nuestro alrededor y solamente estamos siendo conscientes del 5%. Y ahora, ese 95% está dirigiendo nuestra vida. Y ese 95% tiene que ver con las creencias que están en lo profundo. De ahí la importancia de tomar conciencia de lo que hay en nuestra mente profunda y, bueno, si hay algo que no nos está gustando, poderlo cambiar.